No sé si estoy lista, me dijo María, la voz apenas un susurro que se perdía en la brisa fresca de aquella noche de primavera. Llevaba meses negando lo que ambos sentíamos, una especie de corriente subterránea que nos arrastraba. El aire olía a los lilas que Diana había plantado años atrás, una ironía que no se me escapaba. Su expresión, bañada por la tenue luz de la luna, era una mezcla de miedo y una vulnerabilidad que me golpeó justo en el centro del pecho. Había trabajado tan duro, me dijo, para construir una vida estable para José, su hijo. ¿Arriesgarlo todo? Mi corazón, que ya venía a mil después de la pequeña Ana, mi hija, la hubiera llamado su mamá extra, un término que me había dejado helado y sonrojado a María al mismo tiempo. Ahora latía con una fuerza que me asustaba. ¿Qué es lo que te asusta? Le pregunté, o eso creo que le pregunté. Las palabras exactas a veces se me escapan. Solo recuerdo la urgencia de mi voz. Que en algún momento, respondió ella, sus ojos buscando los míos con una intensidad que no le había visto nunca. Tú y Ana dejaron de ser solo un trabajo para mí. La confesión se quedó flotando entre nosotros, pesada y real. Era lo mismo que yo había sentido. Esta extraña evolución de una relación puramente profesional a esto. ¿Qué era esto, de todos modos? Era complicado, muy complicado. Pero, ¿cómo habíamos llegado hasta aquí? A veces, la vida te da giros inesperados, ¿verdad? Te saca de tu camino, te sacude y te deja en un lugar que nunca hubieras imaginado. Recuerdo, como si fuera ayer, el día que la conocí por primera vez. Bueno, conocerla es un decir. Fue más bien un desfile de aspirantes. Mi vida, hace 3 años, era un caos. Diana, mi esposa, la madre de Ana, se había ido. Cáncer. Esa palabra aún me produce un escalofrío. Me quedé solo, con una niña de 7 años que de repente tenía la mirada de su madre y la sonrisa de la mía, y una carrera como consultor de arquitectura que me exigía viajar a Barcelona o Valencia cada 2 por 3. Era un acto de malabarismo constante, agotador, y yo me estaba convirtiendo en la sombra de lo que era antes. Papá tiene que irse a trabajar otra vez, le dije a Ana aquel lunes, o quizás fue un martes, no estoy seguro del día exacto. El caso es que su pequeña cara se desinfló como un globo, un gesto que me partía el alma cada vez. Pero volveré el sábado, y María te cuidará muy bien hasta entonces. María Rodríguez había sido un verdadero regalo del cielo. Un ángel, diría yo. Mi anuncio, desesperado, buscando ayuda en casa, había dado con ella. 35 años, cálida, eficiente, y, lo más importante, Ana se había encariñado con ella al instante. Algo que no había pasado con las 3 personas anteriores que había contratado. María venía 3 veces a la semana a limpiar y se quedaba en casa cuando yo viajaba. El acuerdo funcionaba perfectamente, o eso creía yo, dándome un respiro de la constante preocupación cuando el trabajo me alejaba. Me permitía, por un breve momento, no sentirme tan culpable. ¿Pero de qué? De no estar allí para Ana, de no ser suficiente, de no poder ser Diana. Pero esa noche, un jueves, no un sábado como estaba previsto, mi mundo dio un vuelco. Mi presentación en Barcelona había terminado antes de lo esperado, y tomé el primer vuelo a casa, deseando sorprender a Ana. Y vaya si fui yo el sorprendido. Estaba congelado en el umbral de mi dormitorio. Mi maleta de viaje se me escurrió de los dedos y cayó al suelo con un golpe sordo. Y allí, acurrucada en mi cama, estaba María. Dormía profundamente, un brazo protectoramente alrededor de Ana, quien estaba acurrucada contra ella. El instinto inicial, tengo que admitirlo, fue de enfado. ¿Qué hacía María en mi cama? Nuestro acuerdo era claro. Usaría la habitación de invitados cuando se quedara a dormir. Pero mientras los observaba dormir plácidamente, algo más se agitó dentro de mí. Ana estaba acurrucada contra María exactamente de la misma manera en que solía dormir con Diana. La cara de mi hija parecía más relajada de lo que la había visto en años. Una punzada de algo. ¿Celos? ¿Culpa? No lo sé, fue una mezcla extraña. Me quedé allí, solo observando. Los ojos de María se abrieron de repente. En el momento en que me vio,
Dio un respingo y se incorporó abruptamente. Señor Carlos, lo siento muchísimo. ¿Puedo explicarlo?, susurró con urgencia, con cuidado de no despertar a Ana. Le levanté una mano indicándole que bajara la voz. Hablemos en la cocina, dije en voz baja. Mi voz no traicionaba la confusión que bullía dentro de mí. María se liberó con cuidado de la niña dormida y me siguió escaleras abajo, sus manos retorciéndose nerviosamente. Bajo la cruda luz fluorescente de la cocina, noté lo cansada que se veía. Había unas ojeras oscuras debajo de sus dos ojos que no había visto antes. Le pido disculpas, señor Carlos, empezó María antes de que yo pudiera hablar. Ana tuvo una pesadilla terrible sobre su madre. Estaba inconsolable y me rogó que no la dejara. Intenté consolarla en su habitación, pero solo se calmó cuando la traje a su cama. Dijo que todavía huele al perfume de su mamá en las almohadas. La voz de María se quebró. Tenía la intención de llevarla de vuelta una vez que se durmiera, pero yo también me quedé dormida. Nunca quise extralimitarme. La explicación me golpeó como un mazazo. No había cambiado la ropa de cama desde que Diana murió. No me había atrevido a lavar ese último rastro de ella. No me había dado cuenta de que Ana lo había notado, o de que ella también encontraba consuelo en ello. Era como si mi propia negligencia se me echara encima. ¿Con qué frecuencia tiene estas pesadillas?, pregunté, dándome cuenta de repente de lo poco que sabía sobre las noches de mi hija cuando yo no estaba. María dudó. Casi cada vez que usted se va, admitió. Pero esta fue peor. No paraba de decir que se le estaba olvidando el aspecto de su madre. Me desplomé en una silla de la cocina, el peso de mi ausencia aplastándome. No lo sabía, susurré. Ella no quiere preocuparle, dijo María suavemente. Sabe lo mucho que trabaja por ella. Pero la estoy fallando, dije, mi voz hueca. Nunca estoy aquí cuando más me necesita. María se sentó frente a mí. No la está fallando, señor Carlos. Está haciendo lo mejor que puede en una situación imposible. Ana lo sabe. Y ahí me soltó una frase que me desarmó. Habla de usted constantemente, de lo valiente y fuerte que es su padre. Algo en el tono de María me hizo levantar la vista. Había una profundidad de comprensión en sus ojos que me tomó por sorpresa. Hablas por experiencia, dije. No fue una pregunta, fue una constatación, una verdad que flotaba en el aire. María asintió lentamente. Mi esposo murió hace 6 años, accidente de coche. Nuestro hijo tenía solo 4. Nunca había hablado de su pasado y yo nunca le había preguntado. Una vergüenza, ¿no creen? Ella venía a mi casa, cuidaba de lo más preciado para mí, y yo no me había molestado en aprender nada de su vida. Me sentí un egoísta, la verdad. Sé lo que es ver a tu hijo llorar mientras tú apenas te mantienes en pie. La revelación quedó suspendida entre nosotros, creando un puente de experiencia compartida que ninguno de los dos había reconocido antes. ¿Dónde está tu hijo ahora?, pregunté. Con mi madre esta noche. Ahora tiene 10 años, José. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Por eso solo puedo trabajar para usted a tiempo parcial. Yo también lo estoy criando sola. Lo siento, dije. Debí haber preguntado antes. María se encogió de hombros. Todos tenemos nuestras cargas, señor Carlos. Usted ha estado cargando las suyas solo durante mucho tiempo. La conversación podría haber terminado allí, un breve momento de conexión antes de volver a nuestra relación de empleador-empleada. Pero a medida que el amanecer irrumpía en el horizonte, bañando la cocina con una suave luz dorada, me encontré contándole a María cosas que no le había dicho a nadie desde que Diana murió. Sobre mi culpa por estar en una conferencia cuando mi esposa dio su último aliento. Sobre cómo a veces no podía mirar a Ana sin ver los ojos de Diana mirándome. Sobre lo desesperadamente solitaria que se había vuelto la paternidad. Y María escuchó. Preparó café mientras la mañana se hacía más brillante y compartió sus propias luchas. La aplastante deuda que habían dejado las facturas médicas de su esposo, el segundo trabajo que tenía los fines de semana. Sus temores de que José se estuviera volviendo distante a medida que se acercaba a la adolescencia. No sé cuánto tiempo estuvimos así, el sol ya alto, la casa llena de una quietud que a veces se siente como el vacío.
Momentos como ese, donde uno se desnuda emocionalmente frente a alguien que hasta hace unas horas era poco más que un nombre en una nómina, son extraños, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que el desorden de mi dormitorio me llevaría a la persona que finalmente me ayudaría a poner orden en mi vida? Es de esas cosas que, vistas en retrospectiva, te hacen pensar que el destino tiene un sentido del humor bastante retorcido. Todavía estábamos hablando cuando el pataleo de pequeños pies anunció el despertar de Ana. Apareció en el umbral de la cocina, su cabello rubio un lío enredado. Sus ojos se abrieron con deleite al verme. «Papi», chilló, lanzándose a mis brazos. «Viniste a casa temprano». La abracé fuerte, inhalando el dulce aroma de su champú de fresa. «Te extrañé demasiado, calabacita», dije, mi voz ronca de emoción. Por encima de la cabeza de Ana, mis ojos se encontraron con los de María, y algo tácito pasó entre nosotros, un reconocimiento de que algo había cambiado en nuestra comprensión mutua. Habíamos cruzado un umbral sin saber aún a dónde nos llevaría. Esa mañana marcó el comienzo de un cambio en la casa de los Parker. No, perdón, de los González. No, los Martínez, mi apellido. Carlos Martínez. Llamé a mi jefe ese mismo día y negocié una reducción en mi calendario de viajes, aceptando un ligero recorte salarial a cambio de más trabajo remoto. Empecé a preguntarle a Ana sobre sus sentimientos en lugar de solo sobre sus tareas escolares, creando un espacio para que hablara de su madre sin que mi propio dolor cerrara la conversación. Y María se convirtió en algo más que la ama de llaves. Al enterarme de sus dificultades financieras, le ofrecí trabajo a tiempo completo para administrar mi hogar, con un horario que le permitiera estar allí para José después de la escuela. Convertí mi oficina en una habitación para que José pudiera quedarse cuando María lo hiciera, dándonos a ambos padres solteros el apoyo que tanto necesitábamos. 2 meses después de aquella noche fatídica, yo estaba ayudando a José con un proyecto de ciencias, mientras María y Ana horneaban galletas en la cocina. El sonido de risas, las risitas agudas de mi hija mezcladas con la cálida carcajada de María, flotaban por la casa, un sonido que no me había dado cuenta de que había estado echando en falta. «Tu mamá es muy agradable», dijo José de repente, levantando la vista del modelo del sistema solar que estábamos construyendo. «María no es mi mamá», corrigió Ana, apareciendo en el umbral con una galleta en cada mano. «Mi mamá está en el cielo, pero María es como una mamá extra. ¿Verdad, papi?» La etiqueta inocente me tomó por sorpresa. Miré a María, que había seguido a Ana a la habitación, sus mejillas enrojeciendo ligeramente. No sabía qué decir. «Creo que María es muy especial para todos nosotros», dije con cuidado. Y así fue como llegamos a la noche en el porche, la brisa, los lilas, la verdad de los sentimientos de María flotando en el aire. «Y eso me asusta», continuó, «porque he trabajado muy duro para construir una vida estable para José. No puedo arriesgar eso». Me acerqué, atraído por la vulnerabilidad de sus palabras. «¿Y si no es un riesgo, sino una posibilidad?», pregunté. «¿Y si no estamos reemplazando lo que perdimos, sino construyendo algo nuevo juntos?». La pregunta quedó suspendida entre nosotros, llena de potencial y miedo y esperanza. Los ojos de María buscaron los míos, buscando certeza en un mundo incierto. «No sé si estoy lista», admitió. «Ni yo», dije honestamente. «Pero quizás podemos no estar listos juntos, un día a la vez». Cuando le tendí la mano, ella no la apartó. Y cuando nuestros dedos se entrelazaron, se sintió como el primer paso en un nuevo camino, uno que ninguno de los dos había esperado encontrar. A lo largo del año siguiente, nuestras dos familias rotas se convirtieron gradualmente en un todo que se sanaba. Hubo desafíos, por supuesto. José luchó por aceptar mi papel en su vida. Era normal. Ana tuvo momentos de confusión y culpa, sintiendo que de alguna manera estaba traicionando la memoria de su madre. Fue un proceso lento, lleno de conversaciones difíciles y silencios incómodos. María y yo avanzamos con cuidado, protegiendo nuestros corazones y las emociones de nuestros hijos. Pero también hubo momentos hermosos. La primera vez que fuimos todos de camping y Ana le enseñó a José cómo asar el malvavisco perfecto.
La tarde en que María me encontró sentado con su hijo, ayudándole pacientemente a superar su enfado después de un día difícil en la escuela. Esa Navidad por la mañana, cuando nos despertamos como una familia, ya no definidos por lo que habíamos perdido, sino por lo que habíamos encontrado el uno en el otro. 18 meses después de aquella noche en que la encontré en mi cama, le pedí a María que estuviera allí cada noche como mi esposa. Nos casamos en una ceremonia sencilla en el jardín trasero, con Ana como niña de las flores y José llevando orgullosamente los anillos. Fue emotivo. Durante la recepción encontré un momento a solas con mi hija, que observaba a María bailar con José. Ambos reían. ¿Estás feliz, calabacita?, le pregunté, arrodillándome a su altura. Ana consideró la pregunta con la seriedad que solo una niña de 9 años podía reunir. Todavía echo de menos a mamá, dijo finalmente. Pero mi corazón ya no duele tanto. María dice que está bien volver a ser feliz, que mamá querría eso. María es muy sabia, dije, con la garganta apretada por la emoción. Papi, la pequeña mano de Ana tocó mi mejilla. Creo que mamá nos envió a María para que no estuviéramos solos. Quizás tenía razón. ¿Quién sabe? Quizás no hay accidentes en este mundo, solo caminos que aún no entendemos. Y hoy, la verdad, no tengo ni idea. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces pienso que cometí un error, que fue todo demasiado rápido, demasiado diferente. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es definitivo, nada es perfecto, ni mucho menos. Pero es la nuestra. Es nuestra historia, con sus nudos y sus desenlaces inesperados. La vida rara vez te da lo que esperas. A veces te quita lo que más amas, dejándote roto y perdido. Pero a veces, cuando menos lo esperas, te envía exactamente lo que necesitas. No para reemplazar lo que has perdido, sino para ayudarte a seguir adelante, para recordarte que el amor tiene muchas formas y que la familia no es solo con quien naces, sino con quien eliges construir tu vida. Mientras veía a mi esposa y a nuestros hijos bailar bajo las guirnaldas de luces del jardín, sentí la presencia de Diana, no como un fantasma que perseguía mi felicidad, sino como una bendición sobre ella. Y supe, con una certeza que me llenó el corazón hasta el desborde, que este era exactamente el lugar al que todos pertenecíamos. Las travesías más bellas a menudo comienzan con los desvíos más inesperados. Para Carlos, María, Ana y José, ese desvío los llevó a casa, el uno al otro.